Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. ¿Cómo están, amigos? Un cordial saludo al inicio de esta entrega semanal de Opinión y Noticia desde Sucesos. Muchísimas gracias. Recuerde que somos el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar a través del www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook Radio Sucesos Ecuador. Estamos en el Instagram, en el WhatsApp, en el Sistema X para una mejor sintonía. Muchísimas gracias. Hoy tenemos importantes novedades, empezando por un anuncio que ya mismo nos va a hacer Pedro Granja, el precandidato socialista, respecto a la situación de su acompañante vicepresidencial. Prácticamente estaría buscándose otra opción en el marco inclusive también de negociaciones con los sectores de izquierda de este país. Ya mismo hacemos contacto con Pedro Granja. También estaremos con el doctor Daniel Simancas, uno de los principales epidemiólogos de este país, respecto a esta denominada viruela del mono. Importantes novedades también. Por favor, convocamos el interés del público, la atención, porque hay novedades que contarles en ese orden. Ciro Guzmán, el director del Colegio de Abogados de Pichincha, para hacernos un análisis de todo este torbellino jurídico político que está acompañando al quehacer político electoral de la inscripción de las candidaturas, porque eso está cruzando todo el quehacer de este país. Y Pedro Bermeo, de Yasunidos, a propósito del inminente, se anuncia cierre o inicio del cierre de operaciones del ITT, el impacto económico grave que traería esto a la economía del país. De esto y más a partir de este momento. Bienvenidos. De fuentes políticas se sabe que socialistas, los Pachacuti y la Unidad Popular, ex-MPD, mantienen contactos en una suerte de último esfuerzo para una eventual alianza de los sectores de izquierda. Alianza para las elecciones del próximo año y que hasta este 30 de agosto debe tener las respectivas solicitudes de inscripción. En la antesala y ante un perceptible asombro de muchos sectores, diría yo, 17 precandidaturas presidenciales están haciendo cola para inscribirse, pero también va a depender de lo que ocurre en las próximas horas y hasta la próxima semana para que ese número se mantenga, se reduzca o, digamos, haya variantes. Por eso estamos en contacto con la ciudad de Guayaquil. Nos acompaña el doctor Pedro Granja, es el precandidato presidencial del Partido Socialista. Un honor, doctor, tenerle en estos momentos, sobre todo en contacto y en esta mesa de trabajo, para ir directo al grano, aprovechando el tiempo, respecto a que si usted todavía tiene esperanzas de llegar a este acuerdo con las izquierdas, o eso definitivamente quedó para las próximas elecciones. Doctor, un gusto, un saludo cordial. Un enorme abrazo, querido Félix. Estoy aquí listo para que usted me pregunte lo que usted desee, lo que usted quiera, sobre filosofía, sobre derecho. Nada, yo soy un hombre de profunda fe. Cada vez que me levanto en la mañana yo digo, hoy me va a ir bien. Estoy permanentemente conversando con esa vocecita que tengo dentro de mí, tratando siempre de darme ánimos. Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche en diálogos con compañeros de la Unidad Popular. También estuvimos conversando temprano con Pachacutic. Vamos a seguir este fin de semana dialogando porque el tema es fundamentalmente
contenidos programáticos Claro, y claro. tema de los escaños, ¿no? Y creo bueno, al menos yo me voy a morir tranquilo, Félix, de haber hecho todo lo posible y haber en todo momento bajado banderas para lograr esa unidad con aquellos sectores que evidentemente desde un punto de vista dogmático, de un punto de vista Fundamentalmente, digamos, con esos tres sectores, pero no ha llamado un por si acaso a Bélgica, doctor, porque por ahí también viene la cosa, o ya no, eso está enterrado definitivamente. Mire, Félix, permítame lo siguiente. Eh, Hay una persona que para mí es muy importante. Ella me decía, Pedro, deja de pelear en un país que la gente está cansada de pelear. Tú tienes que mostrarte como lo que eres, un experto en lucha antimafia, un hombre que toda tu vida ha luchado, que su vida es un testimonio de lucha. Habla de la importancia de tener una política pública para que los niños no sean víctimas de abuso sexual, de política pública Claro, agropecuaria, claro. y ya no pelees con este tipo. Mira, el ataque que yo he recibido en las últimas horas es realmente brutal y grosero, porque si te pones a Cordea, ver, sí, todos son cuentas de Twitter, por ejemplo, una cloaca que no tiene ninguna credibilidad, con 0 seguidores y todos le dan retweet al mismo tiempo. Entonces, mira, ya, pues yo ya no puedo hacer más. Yo no paso desocupado, Félix. claro, claro. Yo trabajo. Si pasara todo el día desocupado y todo el día odiando, entonces tuviera tiempo. Pero no, yo creo que ya ese tema está zanjado, al menos de mi parte. Mm, Y yo converso para hacer la unidad con la gente que piensa parecido a mí, ¿no? Con gente que está en las claro, antípodas de mi país. claro. Pero la candidata vicepresidencial podría ser un vínculo, podría ser un buen puente, porque ella opina muy bien de Correa, doctor. Bueno, puede ser, pero a lo mejor ella no termina siendo la candidata vicepresidencial de la unidad. Me refiero a su candidata vicepresidencial, doctor. Y yo le estoy diciendo que a lo mejor ella no termina siendo la candidata vicepresidencial de Pedro Granja. Ah, caramba. Doctor, ¿y usted estaría dispuesto en estas negociaciones? Porque esto tenemos el plazo hasta la próxima semana. ¿Usted estaría dispuesto a resignar su candidatura por la gran candidatura de unidad? Definitivamente cuéntele esto al país, doctor. A ver, nosotros vamos a salir en estas elecciones a ganar, ¿ok? ¿Ya? Creemos que necesitamos un candidato o candidata de izquierdas que pueda sacar votos en Manabí, que pueda sacar votos en los barrios de Guayaquil, que pueda tener votos en Esmeraldas, que pueda tener votos a nivel nacional, en algunos segmentos en donde la izquierda generalmente en los últimos años no tiene pegue, no tiene impacto, que es fundamentalmente en el grupo de muchachos de 16 a 29 años. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que si de las otras tiendas nos presentan una candidatura que tenga realmente una proyección de voto nacional, entonces, claro, iremos con el compañero que nos garantice estar en segunda vuelta. Eh, Hay que hacer un ejercicio muy serio respecto de esto. Hace un momento Claro. me entrevistó una periodista eh, y eso me decía, Pedro, al final, antes de la entrevista, yo pensé que me iba a encontrar con un tipo prepotente, con un tipo parecido a otro, me caías mal, y ahora me voy convencida de votar por ti porque acabo de escuchar tu plan de gobierno. Entonces, me parece que eres una buena opción. Y en esas estamos, Félix. Yo creo que cuando la gente me escucha a mí, si la gente si yo soy el candidato presidencial de las izquierdas, las posibilidades nuestras de éxito son mayores. Pero es que eso es así. Eh, y luego, pero si el partido decide que tenemos que apoyar a un compañero o compañera de otra tienda, yo no tengo problemas en bajar mi candidatura e ir a la Asamblea Nacional, por ejemplo. Ya, pero digamos, en ese contexto, ¿usted también le suma a la izquierda democrática con el candidato Rabascal o eso está también descartado? Pero es que mira, es que uno no puede decir que es futbolista porque, qué sé yo, porque te gusta ver fútbol. O sea, para ser futbolista tú tienes que entrenar desde muy chiquito en las divisiones inferiores y todo lo demás, Claro, ¿cierto? así Eh, es. el gran problema de ciertos señores que decían que eran de izquierda, pero nunca fueron militantes. Yo conozco, acá están un montón de hermanos míos en esta campaña. Milton Gudiño, por ejemplo, nos conocemos desde que tenemos 15, 16 años. Hemos sido formados en escuelas revolucionarias y sin embargo, hoy, Félix, no somos estalinistas, no seguimos la línea de Fidel Castro ni la línea de Maduro. Creemos en un socialismo moderno, porque somos hombres y mujeres que hemos salido del país, que tenemos diversas lecturas. Eh,
Por ejemplo, en el tema de la banca, yo creo que una de las primeras cosas que haremos en mi gobierno será traer a Deutsche Bank, traer a Intesa San Paolo, traer a Citibank, abrir la banca en el Ecuador, liberarla para que bajen las tasas de interés. Luego, hay que concesionar las vías. No me importa pagar $3 para viajar de Guayaquil a Riobamba si voy a llegar con vida, ¿no? En una carretera en la que puedo en 45 minutos antes. Entonces después hay un gran sector empresarial que se ha reunido conmigo en varias cenas en Guayaquil, Quito, Cuenca, que me escuchan mi plan de gobierno. Y yo les digo, si antes se ganaban, antes del gobierno de Lazo, ustedes se ganaban 100 al mes. Con Lazo y con Noboa están ganando 20, están ganando 10, porque Lazo y Noboa solamente gobiernan para sus grupúsculos. En cambio conmigo se van a ganar 200. ¿Ya? Y no van a tener que dar sobornos ni nada. O sea, yo quiero que ganen billete los empresarios porque esa es una forma por medio de la cual la sociedad les retribuye la generación de empleo. Entonces, claro, el mío es un socialismo muy a la sueca, muy moderno, y yo creo que tenemos una opción de llegar a una serie de sectores que generalmente no votan por una izquierda tan radical. Doctor, una consulta final porque quisiera dejar esas definiciones para un nuevo contacto un poquito más tranquilo, con más de tiempo, porque ahora se nos pasó por este tema del Internet. En una eventual segunda vuelta, ¿a quién apoyaría ustedes, al correísmo o a la derecha? En la segunda vuelta voy a votar por Pedro Granja y usted también, porque yo voy a estar en la segunda vuelta y voy a ser presidente del Ecuador. Si es que eso no ocurre, doctor, si es que entra, digamos, Noboa y entra la Revolución Ciudadana, por las dos vías se va usted? Es que yo lamentablemente no le puedo responder como Pedro Granja porque le repito, yo soy un hombre de línea, soy un hombre de organización. Yo tendré que ir a preguntarle a los mismos jubilados, a los mismos chicos, estudiantes de la JRE, de PSP, JSE, la gente de FENOCIN, a preguntarles qué hago, ¿no? Entonces, y serán las organizaciones las que decidan en un evento, macroevento, cuál es la decisión que se adopta. Acá no es lo que decide Pedro Granja. Nosotros, mire, nosotros no actuamos como cierto demente en función de odios y de bajas pasiones. Nosotros actuamos pensando en el país. Nos deja con esa inquietud, doctor, porque eso sí ya es una gran interrogante que seguramente se aclarará en las próximas horas. Es muy posible que se revise su candidatura, su acompañante vicepresidencial, es muy posible. Sí, porque Verónica Silva tiene un problema, mi querido Félix, y te voy a dar una primicia. Aparece en el registro civil como muerta. O sea, es que están tan te juro. Entonces, claro, estamos tratando de ayudar a Benito por todos los medios posibles, hemos presentado impugnaciones y todo lo demás, la han dejado fuera del padrón electoral. Esto es terrible. Claro. Y justamente cuando están viendo que está creciendo nuestra candidatura. Y después, bueno, en medio de la unidad puede ser, o sea, te doy un ejemplo, ¿no? Puede ser que yo mañana sea el candidato presidencial y que la candidata a vicepresidenta sea la compañera, por ejemplo, de Unidad Popular, ya la compañera Pacha del movimiento indígena. Claro, Es decir, hay un montón de ahora y todos aquí estamos dispuestos a renunciar a candidaturas para hacer una alianza muy potente, muy fuerte y poder ganar las elecciones. Doctor, agradecerle a nombre de nuestro público con estos apuros del Internet que nos complicó un poco el tiempo, pero quedar con el compromiso, doctor, seguramente después de la segunda semana de definiciones que viene, que está aquí a la vuelta de la esquina, para hacer un contacto un poquito más calmado y poder escuchar su plan de gobierno. Un abrazo a la distancia, doctor, muy amable, muy gentil. Seguro, Félix. Voy a estar en presencia en tu programa para explicarte mi plan de gobierno cuando visite Quito y ya estemos más tranquilos. Un gran abrazo, gracias por la... Muchísima suerte, doctor. Hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Gracias. El doctor Pedro Granja, precandidato presidencial del socialismo. Miren ustedes, allí nos deja con una noticia, digamos, de última hora. Es muy posible que se revise la candidatura vicepresidencial del socialismo por todo lo que ustedes acaban de escuchar. Por lo visto hay una distancia bastante marcada con el correísmo y lo fundamental que se podría hacer en una segunda vuelta, como que le tocaría hablar con el que quede segundo, o quién sabe si primero. En fin, ya volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Félix Narváez.
Una guerra de cálculos y de nervios se advierte sobre buena parte del espectro político electoral tras la sorpresiva reaparición de la ministra fiscal Diana Salazar, anunciando su predisposición para enfrentar el enjuiciamiento político pedido en su contra por el correísmo en la Asamblea. En un video, la ministra fiscal Salazar sostiene que lo hace una vez superada la etapa crítica del embarazo que semanas atrás obligó a postergar este pretendido y polémico enjuiciamiento. El calificativo que da ese acto posible en la legislatura define buena parte de lo que podría ser la intencionalidad que está frotando en todo esto. Escuchemos a la ministra fiscal. Ecuatorianas y ecuatorianos, como siempre lo dije, estuve, estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo, que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. Ustedes saben que no le temo a la responsabilidad del cargo de fiscal general, sobre todo porque las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento, se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes, de forma velada, buscan salvaguardar sus intereses. Hoy, por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que éste tenga, seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias, donde se requiere mi trabajo, sin descuidar los procesos, como lo hemos venido haciendo estos 5 años y medio, porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos vocales, independencia judicial, metástasis, purga, plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes. Porque con esto creerán que lograron sacar de los tribunales a la fiscal general y querrán que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios, donde, con el dinero suficiente, podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales. A eso nos enfrentamos como país. Sin embargo, es imperativo que cuenten con mi palabra de continuar con el trabajo incansable contra la impunidad y la corrupción y mi compromiso de que estos casos se sostengan en el tiempo con elementos de convicción y pruebas sólidas que hablarán por sí mismas. Lo cierto es que la reaparición de la ministra fiscal es en momentos que las organizaciones políticas andan de cabeza diseñando las listas de candidaturas para las elecciones del próximo año. Sin embargo, también se viene la parte jurídica, en fin, jurídico y político van de la mano, y por eso hemos hecho contacto a esta hora con el doctor Ciro Guzmán, vicepresidente del Colegio de Abogados, quien nos está acompañando en esta entrega de información y de opinión. Directo al grano. ¿Coincidencia o cálculo político la reaparición de la ministra fiscal justo ahora y en semejante circunstancia de mensaje que va con lo jurídico y también va con lo político? ¿Cuál es su visión de esto, doctor Ciro Guzmán? Un gusto tenerle por acá. Buenas tardes, Félix. Un saludo para usted y para toda la audiencia que nos escucha y nos mira. Primero, una aclaración. Soy director del colegio, no vicepresidente. Perfecto, director del colegio. Muy amable. Bueno, ya en cuanto se refiere al tema que usted inquiere, es muy difícil saber si la reaparición de la señora fiscal es coincidencia con la agitada situación política que vive el país o es parte de ese proceso. Muy difícil de saberlo, pero es evidente que en el Ecuador pues eso no es nuevo. Todo el tiempo la vida política es agitada,
Si la señora fiscal hubiera reaparecido hace un mes, yo creo que estaríamos diciendo lo mismo, porque habría mucha agitación, y si aparecería después de un mes, también diríamos lo mismo, que está más agitado todavía el ambiente. Entonces, muy difícil de prejuzgar y decir esta es una aparición con cálculo político. El mensaje de la ministra fiscal le pone a la Asamblea contra la pared o les obliga a hacer cálculos políticos y negociaciones sobre la necesidad o la conveniencia o inconveniencia de ese enjuiciamiento político. ¿Cuál es su visión de esa parte, doctor? Bueno, la señora fiscal, yo pienso, con la obligatoriedad que le ha puesto a la Asamblea de hacerle el juicio político, evidentemente le ha puesto contra la pared, como usted dice. ¿Por qué? Porque en el juicio político cada uno de los bloques tendrá que definir su postura a favor de la censura o no de la señora fiscal, y más aún de la destitución. Entonces, censurar y destituir a una fiscal que en este momento mismo está llevando procesos altamente delicados, no, yo diría no solo mediáticos, yo pienso que son procesos muy importantes y delicados para el país, porque nunca hemos tenido casos tan emblemáticos de corrupción y que involucren a personajes además de semejante nivel. Es decir, yo diría es la primera vez en la historia de los últimos 50 años, creo yo, luego de la vuelta a la democracia incluso, que tenemos, por ejemplo, enjuiciado a todo el Consejo de la Judicatura, enjuiciada a media o más de media Corte Provincial del Guayas, a algunos de la Corte Provincial de Manabí, a jueces de diversos niveles. Es decir, esto no ha ocurrido pues, en la historia del país. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto es consecuencia de que tenemos malos abogados, malos políticos. ¿A consecuencia de qué es eso, doctor? Esto es consecuencia de que tenemos efectivamente un sistema corrupto que se ha ido enquistando en el país, ¿ya? Que es empujado por sectores que solo miran sus propios intereses y no miran los intereses del conjunto de la sociedad. Y que evidentemente en esas circunstancias van orillando a estas funciones del Estado a corromperse, a dañarse y a hacer lo que han hecho. Necesitamos por eso, esto no es una cosa que ha ocurrido de a un año atrás acá. Yo diría un poco, antes teníamos estos problemas, por ejemplo, de metida de mano en la justicia por parte de los sectores políticos. Acordémonos del rodeo de la Corte Nacional de Justicia ya por los años 80 con Febres Cordero, ya, con tanques, se rodeó la Corte Nacional de Justicia. O sea, pretensión de controlar la justicia por parte de los sectores políticos ha habido siempre. Pero de la forma en que ahora se ha hecho y lo que está ocurriendo, yo pienso que se agudizó a partir del año 2009-10, cuando se expidió el Código Orgánico de la Función Judicial. Evidentemente ahí se implantó un sistema que en el caso de la justicia estaba controlado por el Consejo de la Judicatura con unos poderes impresionantes, porque este es el órgano de administración, control, disciplina y sanción en el sistema de justicia. Y evidentemente desde allí se empezó a presionar, a chantajear a los jueces. Ocurrió todo lo que ocurrió con Gustavo Yalc, por ejemplo, durante muchísimos años, ¿ya? Y evidentemente eso iba también fortalecido con un Consejo de Participación Ciudadana que, lejos de garantizar la participación ciudadana en un proceso, lo que empezó es a garantizar los intereses del grupo o secta que estaba, digamos, de turno con algún poder importante. Lo cierto es que tenemos un torbellino de cosas a esta hora, doctor, lo de la ministra fiscal, en fin, y no le puedo dejar de preguntar a usted lo que acaba de resolver un juez para que se reactiven los juicios políticos en la Asamblea a pedido de una asambleísta de gobierno. Eso está rechazado, desde luego, por otros sectores opositores al gobierno. Con esa situación, doctor, ¿usted cree que se deben reactivar esos juicios políticos? Pero más que eso, ¿cómo entender que justo en este momento se pida eso? ¿Qué le parece, doctor? Esto es parte de la pugna entre los grupos de poder económico y político en el país. Es indudable. Mire usted, ¿para qué se pide la restauración, yo diría, de estos juicios que ya estaban archivados? Para impedir el juicio de la fiscal. Claro. ¿No es cierto? Claro. Mientras la señora fiscal dice, no hay problema, yo voy al juicio.
Pero ¿qué ocurre? Es que si va al juicio, entonces con lo que usted inició el programa, preguntándome, ¿qué va a pasar con la votación de cada uno de los bloques? Censurar y destituir a la fiscal sin sustento, sin fundamento real, verdadero, porque en efecto, un fundamento realmente no existe para eso, porque es el incumplimiento de funciones. Habría que determinar en dónde, cómo y cuándo incumplió las funciones. Todo el mundo sabe que detrás de ese juicio político a la fiscal está el interés de un sector político del país, que ha venido bregando desesperadamente porque la señora fiscal se vaya fuera de esa función. Pero como con ese grupo político tienen acuerdo, por ejemplo, los sectores del gobierno, no, entonces, ¿qué va a pasar en la Asamblea? Porque, por ejemplo, se habla de que para imponer el presidente del Consejo de la Judicatura, se pusieron de acuerdo el sector del correísmo con el sector del gobierno. ¿Ya? Por eso es que a quien había sido legalmente designada presidenta del Consejo de la Judicatura, no la permitieron ni siquiera posesionarse. ¿Y de dónde salió la iniciativa de que no, de que ella no debía posesionarse? Del bloque legislativo de Revolución Ciudadana. Entonces, y finalmente se salió con la suya, es decir, se impuso al actual presidente del Consejo de la Judicatura. En pocas palabras, su conclusión de todo este relajo, doctor. Es de que los intereses y las pugnas entre los diversos grupos de poder económico y político por el control de todas las funciones del país es el que está en juego. Y los ecuatorianos obviamente tenemos que ser víctimas de esta cantidad de maniobras que se urden todos los días con el propósito de lograr esos objetivos. Doctor, muchísimas gracias. Es lo que queríamos escuchar su análisis como uno de los principales directivos representantes de los abogados de este país y también, obviamente, del análisis político que usted acaba de hacer. Doctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias a usted. Muy amable, Félix. Gracias al doctor Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Miren ustedes todo lo que está aconteciendo a esta hora, que nace con esta reaparición de la ministra fiscal, la posible reactivación o no de los juicios políticos en la Asamblea, quién viene primero, quién va después, pero todo cruzado por esta intencionalidad también de llegar primeros a las próximas elecciones, pero que se podría cruzar en el camino porque la ministra fiscal no es que va a ir pues a no decir nada, va a decir mucho y eso conviene a quien no conviene a... Qué cosa tan terrible, qué cosa tan bárbara la que está ocurriendo a esta hora, pero este es el Ecuador. Hacemos una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Este 31 de agosto se cumple el año de plazo para cerrar y abandonar las operaciones petroleras en el denominado bloque ITT. Es un plazo que es resultado de la consulta popular que aprobó dejar el petróleo bajo tierra en esa zona del país, en el oriente ecuatoriano. El presidente Noboa ha anunciado en las últimas horas que ha empezado justamente con las medidas para terminar con esa operación de cierre, mientras un informe técnico prácticamente simultáneo, informe oficial, advierte a la Corte Constitucional los efectos de esa medida. El cierre de los tres bloques petroleros sería por un costo de 1.345 millones, hay varias cifras que se están barajando, y la operación de conclusión llevaría unas 5 fases, se dice en por lo menos 10 u 11 años. El colectivo Ollas Unidos, Ecologismo, Defensa de la Naturaleza, impulsó este cierre de esa operación, cuyo trámite queremos conversar y queremos preguntar justamente a su principal coordinador, Pedro Bermeo, quien nos acompaña en esta entrega de información y opinión desde Sucesos. Pedro, muchísimas gracias. El presidente Noboa dice que vamos en la ruta del cierre del ITT.
¿No hay la posibilidad, acaso, simplemente recogiendo tanto comentario que se ha escuchado en estos días, no hay la posibilidad de retroceder pensando en los aparentes gravísimos problemas económicos que se vendrían con esa operación? Pedro, bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias, Félix, por esta invitación. Bueno, creo que es importante poner sobre la mesa justamente los costos que usted menciona, ¿no? Y de dónde vienen esos costos. Esos costos se dan por responsabilidad de la Corte, se dan por responsabilidad de Yas Unidos o se da precisamente por incumplir las instituciones que hemos creado y las decisiones de autoridades judiciales, ¿no? Recordemos que el caso del Yasuní tardó más de 10 años en llevarse la consulta. Nosotros iniciamos este proceso en el 2013 y como ya está demostrado en sentencias como de la misma Corte Constitucional, hubo un bloqueo sistemático del Estado, es decir, se vulneraron los derechos de participación de manera sistemática para que no se dé la consulta. Y mientras esto sucedía, comenzó la explotación. Y es por eso que hay infraestructura ilegal en este bloque construida y que ahora hay que retirar. Es decir, Pero también llegamos a una consulta popular donde no se le explicó a la gente estos efectos económicos. bueno, yo creo que la consulta popular del Yasuní es la consulta donde más se ha hablado sobre el tema económico. Ya. Recordemos que en Pero la los campaña... efectos económicos, Recordemos que salían todos los días en los medios más grandes de comunicación a decir que va a caerse la dolarización si se aprueba esta consulta. Hasta ahora no se ha caído. No sé, digamos, como lo demuestran muchos economistas, es bastante falaz este argumento que se ha no se ha utilizado. caído porque no se ha cerrado, pues porque se ha continuado explotando. ¿Qué va a pasar a partir del cierre? Pero es que la pregunta es cuánto realmente afecta este bloque. Primero es que no es que estamos hablando de cerrar todos los 50 bloques petroleros del país. Estamos hablando de cerrar uno en el lugar más biodiverso del planeta. ¿Qué significa el 10% de la producción del país? Significa el 10% de la producción del país, pero de un petróleo de muy mala calidad. Es un petróleo de grado API 8. Esto quiere decir que es un petróleo que es como una brea, como lo decía el mismo ministro de Energía, ¿no es cierto?, Santos en su momento. Y esto significa que es un petróleo que es muy costoso extraer. Entonces hay que hacer un balance, ¿no? Costo-beneficio, si realmente hay esos grandes ingresos como supuestamente nos han presentado, porque también aquí se han manejado las cifras como les ha dado la gana, ¿no es cierto? Petroecuador presentó unas cifras de apenas 145 millones, ¿no es cierto?, al año en valor presente en la Corte Constitucional, pero al público decían que son 1.200 millones al año. Y es así como se ha venido manipulando las cifras en beneficio de estos sectores de interesados. Y volviendo al tema que yo mencionaba antes, Félix, porque me parece fundamental. Por favor. Lo que yo le decía es que hoy en día nos cuesta retirar esa infraestructura porque se vulneraron los derechos, porque no se respetó la institucionalidad de la Constitución, de los procesos democráticos establecidos en la ley. Una infraestructura que llega a 2.000 millones de dólares y que va a quedar convertida en chatarra. No necesariamente, eso de hecho, es como está en el informe, eso está planteado para justamente volver a utilizar en otras plataformas, no es que se está votando esta supuesta chatarra, pero digamos, volviendo al tema, ¿cuánto nos cuesta la vida de los pueblos indígenas aislados que viven en ese territorio y que están siendo exterminados? Creo que eso no tiene precio. Pero que más allá también de se eso, dice que están divididos porque esto afectaría inclusive en el orden laboral a esas personas. no. Cuando hablamos de pueblos aislados, hablamos de personas que no tienen trabajo en la petrolera, que no tienen una cédula, que no tienen ningún tipo de contacto, buscan no tener un Los tipo de no contacto. Contact Conocidos como los no contactados, los y pueblos los en aislamiento. contactados, los Ya, efectos. también hay personas en reciente contacto y hay personas Ya. que trabajan en ese bloque. Ya. Esas personas tienen que ser reubicadas y esto tal vez es lo más importante de este informe. Este informe nos muestra cómo el Estado ecuatoriano solamente les da derechos, les otorga, por ejemplo, acceso al agua, acceso a la electricidad, acceso a la vivienda, solamente otorga esos derechos cuando intercambian su territorio, cuando tienen que sacrificar su territorio. Y por eso es que es perverso, digamos, cómo funciona la extracción petrolera, porque el Estado no está presente, no es como aquí a los quiteños, ¿cierto? Que nosotros podemos tener agua potable fácilmente, que podemos tener una serie de derechos, ¿no es cierto? De acceso a derechos, que como es las personas que viven en la Amazonía. Las personas que viven en la Amazonía no tienen derecho y imagínese usted lo que dice este informe que presenta Petroecuador, ¿no? Ellos dicen que solamente van a poder, digamos, mantener la electricidad si continúa la explotación. Si no van a tener que quitar la electricidad para las comunidades que viven ahí. Imagínense lo que nos están diciendo. ¿Qué pasa cuando se acaba el petróleo? ¿Se acabó la electricidad para esas comunidades? Eso es realmente los beneficios a los que están, no son dádivas. Estimado Pedro, pero con todo respeto, los radicalismos como que no llevan a nada positivo. No se escuchó tampoco durante todo este tiempo una alternativa,
una posibilidad de explotar en mejores Bueno, condiciones. Félix, creo que usted no ha escuchado porque nosotros hemos presentado una serie de alternativas y de ¿Qué hecho, pasó? justamente Nunca se les hizo caso. la semana pasada se A ver. presentó oficialmente a la Corte Constitucional ¿Ya? un documento de más de 25 economistas de la Universidad Central, de la Católica, de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de Guayaquil, de la Flaxo, de la Universidad Andina, Técnicos. técnicos, economistas, académicos, que nos demuestran 6 alternativas concretas, no para obtener los 200 millones que se obtienen del ITT como máximo, ¿no es cierto? Según estos mismos economistas, no los 1.200 que nos decían cuando ya se hace el cálculo de todos los costos, Alternativas para poder, digamos, dejar de explotar el ITT, digamos, alternativas económicas fiscales, ¿ya? que entraría dinero al Estado. Se ¿Y por qué presentan no se hizo antes, tal vez, 1.700 esto, mi estimado Pedro? porque no hay la voluntad política, porque aquí tenemos que entender la maraña de corrupción, gran parte de la maraña de corrupción viene del petróleo. ¿Ya? Petroecuador ni siquiera tiene contabilidad, por Dios, ni siquiera sabemos hacia dónde se está yendo esa plata. Eso, y eso no lo decimos nosotros, el FMI Ecuador puso como, no tiene contabilidad. no tiene auditoría de su contabilidad. ¿Ya? Y eso no lo puede buscar en todas las noticias, puede buscar hasta el FMI puso como condición, imagínese usted. ¿Ya? Justamente por la importancia de este sector que tiene, digamos, grandes ingresos económicos, pero que tiene también grandes escándalos de corrupción que salen cada semana. A propósito de esto, no dejemos flotando esta cifra que estaba mencionada hace un rato, en el sentido del impacto que sin duda es preocupante, y quién mejor que ustedes están muy bien informados, se llega a manifestar que con el cierre, al final del cierre, el impacto económico para el Ecuador sería de unos 18.000 millones. ¿Cómo es que la brea puede producir un impacto tan grave como ese? Esas cifras son falaces. Son Esas cifras son falaces. falaces y Son lo mentiras. demuestran, así es, en este estudio de, como le digo, más de 25 economistas académicos, cómo no existe tal cifra económica, cómo se están expandiendo estos números en beneficio justamente de estos intereses extractivos. Y nuevamente vuelvo a lo anterior, se está intentando vulnerar una decisión democrática. Esto es tan grave, ¿no es cierto?, como hacer un fraude, como declarar una dictadura. Eso Claro, es lo que porque se esto está ganó en haciendo. las urnas, ¿no? Independientemente de si nos guste o no nos guste, ¿Ya? tenemos que respetar la institucionalidad. Y por no respetar la institucionalidad es que hoy tenemos que pagar ese dinero, porque si se hubiera respetado en el 2013, no tendríamos que pagar absolutamente un centavo. Permítame una digresión, quizás pensando como piensa la gente común, no necesariamente técnica, frente a esto que usted manifiesta y que tiene sentido. ¿Qué tal una nueva consulta explicándole al público si es que quiere o no que se cierre estos campos con estos efectos que se van a producir? Disculpe así simplemente pensar en voz alta. Yo creo que es una regresión de derechos y en la Constitución justamente se establece la progresividad y no regresión de los derechos. Y aquí estamos hablando de los derechos de la naturaleza Ya. y los derechos indígenas de pueblos en aislamiento, que como lo decía, digamos, el mismo Estado ha reconocido que viven en esta zona Ya, y que pero están siendo consultarle, Pedro, afectados. estimado Pedro, pero consultarle al público. ¿Quiere usted que el petróleo siga enterrado, siga bajo tierra? Y eso va a tener el costo y las características que se están manifestando actualmente. Y vamos a la consulta popular. Simplemente déjeme pensar y con todo respeto en voz alta. Esas preguntas, digamos, esa pregunta, No si es usted presenta posible. a la Corte, no pasaría, digamos, un Ya. análisis de constitucionalidad. Recordemos que para poder presentar una consulta popular tiene que ser una consulta que cumpla con una serie de principios constitucionales y legales que ha establecido la Corte en su jurisprudencia y en la ley. Lo Esto único quiere que queda decir, es digamos, la vía del cierre. usted, lo único que queda es respetar la Constitución, Ya. respetar la ley, respetar las consultas populares, porque si no, digamos, apaguemos la luz y cerremos ya esto, ¿no? Estamos en esta vía, dice el presidente Noboa, lo cual nos tranquiliza o no. No nos tranquiliza ¿Por qué? porque es falaz, no estamos en esa vía. También es una mentira. También, lamentablemente, es una mentira. Imagínese usted, ¿cómo puede ser que la Corte Constitucional ordenó el cierre en el término de un año, ¿no es cierto? Desde que se dio la consulta, desde que fuimos notificados del 31 de agosto del 2023, estableció que en el plazo de un año haya un retiro progresivo y ordenado de toda la infraestructura. ¿Sabe cuánto petróleo se está sacando el día de hoy que acabo de revisar? 50,000 barriles. Sí, pues. Es decir, no se ha detenido la explotación de ninguna manera en este bloque, se ha vulnerado, se ha violado esa voluntad popular, ese mandato popular, y ahora lo que plantea el presidente es un supuesto plan para cerrar. ¿Qué es lo que plantea el presidente? Un plan Cerrar de 5 etapas, dice él. un plan de 5 etapas que toma, como usted decía, 11 años, 11 años. y que siguen explotando por al menos 5 años Y más. en ese caso, Pedro, y en ese caso,
En ese caso, nosotros hemos presentado ya una serie de documentos a la Corte Constitucional donde hemos mostrado el incumplimiento y la Corte Constitucional tendrá que convocar a una audiencia y verificar si se ha cumplido o ha incumplido el mandato popular. Si se demuestra que hay incumplimiento, recordemos que las sentencias de la Corte y los mandatos populares son de inmediato y obligatorio cumplimiento, es decir, son vinculantes, no es que el Estado puede cumplir o no cumplir si le da la gana. Claro. Si se demuestra que hay un incumplimiento, como sucedió con el caso del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana o vocales del Consejo de la Judicatura, se podría llegar primero a la destitución del presidente y a toda la cadena de mando que hay detrás. Destitución del presidente de la República. Así es. Y además de esto, nosotros nos encargaremos de ir hasta las últimas consecuencias. Y esto quiere decir, si hay una sentencia que demuestre que hay incumplimiento, nosotros podemos presentar una denuncia penal, justamente porque es un delito incumplir un mandato ¿Denuncia popular penal contra el presidente de la República y todas las autoridades que han incumplido esta decisión? el Porque estamos hablando de la presidente? democracia. El presidente está metido en la boca del lobo. Félix, ¿usted cree en la democracia o no cree en la democracia? Porque Creemos eso es lo que en la democracia, pues entonces hay que ¿no? cumplir lo que dice, lo que decidimos, porque si no, ¿para qué estamos haciendo elecciones? Ya. O sea, dígame usted, para mí es paradójico cómo el presidente, ¿no es cierto?, saca comunicados diciendo lo gravísimo que está pasando en Venezuela, ¿no es cierto?, sobre las elecciones en Venezuela, cuando él no cumple las elecciones de aquí, no sé con qué cara, digamos, habla sobre lo que está pasando en Venezuela. La democracia es algo que no se puede jugar. Si tomamos una decisión los ecuatorianos, es sagrada esa decisión y tiene que ser respetada, nos guste o no nos guste. Incumplir esa decisión tiene unos costos altísimos, que como ya lo vemos en este mismo proceso, en el pasado ya nos ha demostrado que tiene unos costos incumplir esta decisión. Yo le preguntaba sobre esta eventualidad, simplemente pensando, insisto, en voz alta, de una consulta popular, de una segunda consulta popular. Mire, Pero podría ser que la Corte Constitucional también abra una posibilidad, un compás de espera, no sé. la Corte Constitucional, digamos que dé paso a que se haga una nueva consulta, ¿no? Que ya, como le digo, es inconstitucional porque ya hemos ganado, ¿no es cierto?, esos derechos están reconocidos en la Constitución. Pero digamos que da paso a una nueva consulta popular. ¿Usted cree que no volvemos a ganar? Es paradójico que crea que luego de seis procesos electorales en donde hemos ganado en la consulta popular del Yasuní, en la consulta popular de Quito sin minería con el 72%, en Cuenca con el 82%, en una serie de procesos electorales, con la última consulta popular de Noboa, que puso el tema de arbitrajes y nosotros demostramos cómo está vinculado intrínsecamente con lo ambiental y ganamos. Nuevamente ganamos con casi el 60%. Es decir, los ecuatorianos estamos en contra del extractivismo, les guste o no les guste a los políticos y a las élites, y tiene que respetarse esa posición, porque si no, no podemos hablar que somos demócratas. Félix, tenemos que decir, ¿estamos de acuerdo con la Constitución o no? Queremos hacer lo que nos dice. La democracia no es solo cuando nos gusta la decisión que se toma, la democracia es siempre. Respetable punto de vista, información que también nos va dejando en nuestra mesa de trabajo. Pedro Bermeo, coordinador general de Yasunidos. Miren ustedes, saquen las conclusiones y en verdad, o sea, este 30 de agosto ya debió estar visible el cierre de los pozos petroleros en función de lo que ganó la consulta popular. La consulta popular dijo, esto se cierra, y este 30 de diciembre ya debían haber las señales claras de esa situación. Lo que estamos advirtiendo es una polémica que yo no sé a dónde va a apuntar todo esto, porque un plan de 11 años, según dice el presidente Noboa, o los informes técnicos que están circulando, 11 años versus el 1 año y que no ha pasado nada. Estamos en un serio y grave conflicto. Pedro, muchísimas gracias por su presencia. A usted yo solamente quisiera terminar diciendo que los últimos gobernantes del Ecuador subestimaron, ¿no es cierto?, este proceso y siempre vulneraron sistemáticamente a que no se dé. Y ahora ve, digamos, cómo terminó, cómo se dio el proceso, cómo ganamos. Y nuevamente el presidente Noboa ahora subestima que nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y como le digo, eso tendrá, como establece la ley, como establece la Constitución, incluso un delito penal que nosotros, digamos, proseguiremos como se debería hacer en derecho, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que los ecuatorianos tengan claro que está el gobierno incumpliendo la ley, que está incumpliendo una sentencia, un mandato y que nos debe doler a todos porque la democracia no está en juego, no puede estar en juego. Gracias a Pedro Bermeo. Hacemos una pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Alarmas de
los ecuatorianos están encendidas cada vez más ante los posibles contagios de dos enfermedades. Una de ellas, aparentemente la más grave, la denominada fiebre del mono, justamente la llamada también viruela símica, que fue detectada hace 3 años en África y de allí a Europa y Estados Unidos han ido los contagios y ahora reaparece con un virus aparentemente más agresivo. La otra enfermedad denominada fiebre 1, también orepuche, y que viene desde 1955 cuando fue detectada en Trinidad y Tobago y es comparada con una especie de dengue más grave, según se ha comentado. Esta última, la oropuche, transmisible por la picadura del denominado mosquito Curex, la viruela del contagio medible a través de diferentes circunstancias como el contacto de piel a piel, en fin, detalles que los queremos ahondar y que los queremos trasladar en términos estrictamente informativos con una de las principales autoridades médicas de este país, el doctor Daniel Simancas, quien ya está en contacto con este espacio de información y de opinión. Le estamos saludando y agradeciendo al jefe de investigaciones de la Universidad UTE de este país y también uno de los principales médicos epidemiólogos del Ecuador. Doctor, frente a estas dos enfermedades, ¿cuál es la que más nos debe preocupar? Porque, como decía y me permitía manifestar al principio, las alarmas están encendidas. ¿Qué le podemos decir al público como orientación frente a este nuevo problema? Doctor Simancas, un gusto. Adelante, por favor. Un gusto, Félix. Es un placer estar aquí, como siempre. Muchas gracias por la invitación. En general, se podría decir que son dos infecciones. La una transmitida por el mosquito, como lo había dicho. Yo le daría una menor importancia a esta. Se han dado brotes especialmente en Brasil, Bolivia, Perú, Cuba. Acá en el país no ha habido casos todavía, pero con la venida del invierno puede ser que reaparezca. Pero sí sería importante concentrarnos con el tema de la viruela símica, viruela del mono, mal llamada viruela del mono. Se ha hecho una hincapié desde las autoridades que este término viruela del mono es un tanto despectivo y entonces se le ha dejado el nombre técnico monkeypox, ¿no? Mpox. Mpox, la Mpox, es una infección que pasó, no es una infección nueva, es una infección que ha reaparecido. Existen brotes frecuentes en el África, es decir, conocemos de esta infección. Y lo que ha pasado es de que esta mutación que ha hecho este virus ha causado estragos y nuevas formas de contagio en el África Central, provocando más de 15.000 casos, que es llamativo, y alrededor de 500 muertes, siendo el 50% de estas muertes en niños, lo que no se veía. Generalmente era 80-90% contactos de personas adultos o adultos mayores que habían tenido contacto sexual con otros, especialmente hombres con hombres. Esa es la variante clado 2, ¿no? Ahora esta clado 1 es la que está siendo más agresiva, infectando a población más joven, cambiando su forma de transmisión, afectando a más de 17 países y con un comportamiento epidémico intercontinental. Por tanto, si se presentaran casos en otros países, pues perfectamente la OMS tendrá que catalogar como la nueva pandemia a la pandemia del monkeypox. Los 7 casos que se advierten en el Ecuador, ¿qué tan graves son? Tomando en cuenta que se ha aclarado que son del virus anterior o se trata actualmente de una mutación, pues como usted ya nos manifiesta, pero ¿qué tan graves serían estos 7 casos, 3 últimos, uno en Pichincha y 2 en Los Ríos, doctor? Bueno, tenemos casos de rezago del brote que se produjo desde octubre del 2022, donde de igual manera
se declaró una alerta sanitaria mundial internacional por OMS, que terminó en marzo de 2023, o sea, más o menos duró unos 5 meses. Y luego lo que estamos viendo son casos en toda Latinoamérica y el mundo, pero es de la variante Clado 2, esta variante que es menos agresiva, esta variante que tiene una mortalidad menor al 1%, hay muy pocos hospitalizados, no afecta a poblaciones de menores de edad ni embarazadas, así que podemos estar tranquilos, no se ha reportado todavía casos de esta nueva, sería no tan preciso decir variante, sino es un nuevo linaje, una nueva mutación que ha tenido esta viruela del mono, el monkeypox, que es un ortoviridae, un virus, en el África Central, y por tanto todavía no tenemos casos en el país, pero todo caso sospechoso a la comunidad, tanto científica como médica y como a la población, cualquier caso de salpullido y fiebre tiene que ser investigado, ese es un caso sospechoso. De lo que se sabe, estos casos detectados en el país no son de personas que hayan viajado al África, sino que aparecen contagiadas. Consecuentemente, se escucha una versión de que podría ser tal vez una enfermedad que también puede estar naciendo en el Ecuador. Sí, esa es la diferencia de tener un caso importado, lo que pasó en Suecia, por ejemplo, para hacer una analogía. En Suecia el caso es importado, la persona estuvo en los 15 días previos en el África y tuvo contacto con una persona que estaba enferma. Se logró hacer el cerco epidemiológico y se logró detectar a tiempo. Si nosotros empezamos a ver casos que no tienen relación, no tienen contacto con los casos internacionales o viajes, podemos decir que ya es una infección local y que la transmisión se está dando, es decir, no son los casos ceros, son casos locales y esa transmisión empezará a incrementar en más y más, es decir, se dará una bola de nieve, empezará a haber más contagios, pero sabiendo que esta variante tipo 2 no es tan contagiosa y no es tan agresiva, es fácil de controlar, yo pronostico que esos casos seguirán apareciendo, se encenderán las alarmas, pero el momento de peligro realmente radica cuando encontremos una variante tipo 1 que está afectando, como decía, a poblaciones más pequeñas y está cambiando sus formas de contagio hasta el punto de que hay alguna evidencia que sugiere que el contacto cercano cara a cara, sin mascarilla, con la expectoración de la saliva, cuando hablamos, sale gotas de saliva, podría ser también una causa de contagio, además de las ya conocidas de la fricción piel con piel, no solamente en el acto sexual, sino en discotecas, en rave, donde hay muy poca ropa, en playas. Realmente el contacto físico piel con piel de estas lesiones es lo que está produciendo los contagios masivos en los brotes del África, ¿no? Inicialmente usted nos manifestaba que es mal llamada viruela del mono. ¿Por qué sería mal llamada viruela del mono, doctor? Bueno, en primer lugar, esto es una infección que el reservorio principal son roedores ardillas del África Central. eh, y luego lo que pasa es que se detecta el brote grande, el virus se detecta en simios, pero y luego pasa a los humanos. No estamos seguros si es que pasó del simio al humano o de los roedores a los humanos. Lo que sí es cierto es de que una vez más es por la falta de una política de concientización sobre la explotación de las especies exóticas para alimentación de los humanos, ¿no? Es decir, si uno come esta carne mal cocida sería la infección directa que podría Caramba. tener una persona. Entonces, una vez más, así como era el murciélago, el pangolín en el COVID, esto es los roedores, las ardillas del África Central, y por qué no decir también los simios, ¿no? Hay culturas que a la falta de alimento, de proteína, también toman presa de los monos, de los simios
para alimentación. Entonces, así es como nace este nombre, mal llamado viruela símica, pero el problema es un problema también de discriminación, ¿no? La viruela del mono, en muchas culturas el mono se le acuñe a un denominado grupo de personas o incluso de los animales. Estamos estigmatizando a los monos, a los chimpancés, a los simios, ¿no? Entonces podría haber un ataque brutal sobre estas especies. Claro. Entonces, no podemos decir la viruela, no sé, de los cerdos, porque van a empezar a matar a los cerdos. O Exacto. la viruela de las gallinas, o la viruela de los monos. Entonces, ya ha habido casos que en zoológicos, gente usted sabe que es demente, gente con muy poco criterio, pues ha entrado a estos sitios a tratar de exterminar a estas especies. Así que lo podemos denominar el monkey, el Mpox, que es Moxiviridae. Mpox sería el nombre correcto y técnico para acuñar a esta infección transmisible que está dando de qué hablar en todo el mundo. ¿Qué hacer frente a esto? Seguramente se pregunta el público, se pregunta la gente, y sobre todo con esta parte que usted nos manifiesta, la posibilidad de ingerir carne eventualmente contaminada. ¿Qué decirle al público, doctor? Bueno, hay que cuidar, es decir, tampoco podemos hacer salidas silvestres al campo y comernos ahí los animales. No creo que exista esa transmisión directa de animal a animal. No hay una política de importación de estas especies como hay en otros países. En cuanto al contacto humano-humano, que es el más peligroso ahora, debemos tener muy en cuenta los viajes calientes de estos sectores, empezar a vigilar sintomatología, a hacer registros, empezar a ver síntomas de poner puestos de vigilancia en aeropuertos. No estoy de acuerdo con el cierre de fronteras, es una discriminación que no ayudaría mucho. El tema de la vacunación es un tema muy importante. Ya existe al menos 3 vacunas muy efectivas para el monkeypox. Las personas que están en Ecuador se vacunó hasta 1980. Es decir, las personas que tienen en estos momentos tendrían a partir los que nacieron antes de 1980 están protegidas parcialmente con la vacuna de la viruela anterior, la viruela que se erradicó. Entonces, ellos estarían algo protegidos. Hay 12,000 personas en el Ecuador que se vacunaron en el 2022, también estarían protegidas. Y tengo entendido que el ministerio va a gestionar 10,000 vacunas más para proteger a las personas vulnerables, a los grupos vulnerables, y eso es bueno. El llamado también a no tener contactos sexuales de riesgo con personas desconocidas, a utilizar preservativos, estas reuniones sociales masivas, encuentros sexuales esporádicos, grupales, son de donde se ha visto la mayor cantidad de contagios. Hay que tener muchísimo cuidado cuando viajamos, el tema de sábanas, el tema de almohadas, el tema de toallas, los spa, los hoteles, los hostales, todo centro que maneja este tipo se llama ropa de cama, ¿no? O ropa de baño. Hay que hacer una limpieza intensiva, una desinfección y además la distancia social, la identificación de los casos en el personal de salud. Si hay en casa una persona que está con fiebre, con sarpullido, hay que acudir inmediatamente al centro de salud, no tocar las lesiones, no tratar de manejar uno, no tratar de curar uno, porque ahí se vienen los contagios a manipular las lesiones. Creo que con esas directrices, activar nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, es lo que podemos hacer para reaccionar, porque no nos hemos preparado Exacto. para una pandemia, mi estimado Félix. Es decir, no hay inversión en ciencia, tecnología, no hay laboratorios, no podemos generar vacunas, estamos con un sistema frágil, sin presupuesto. Y entonces lo que nos queda es reaccionar, tratar de contener al virus, porque preparados para otros países, mientras otros países se preparan para producir vacunas, insumos, pruebas diagnósticas,
equipos, pruebas rápidas, mascarillas, etcétera, pues nosotros nos preparamos para comprar y ponernos en una lista larga y tratar de que alguien, santiguarnos y decir que alguien tenga la bondad de regalarnos un poco de vacuna. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El principal síntoma, doctor, como conclusión a esta brillante explicación que usted nos está dando, el principal síntoma y qué hacer en ese caso, tenga la bondad. Bueno, este tiene una frase prodrómica, es decir, antes de la erupción. El principal síntoma es la erupción. Entonces es cuestión de meterse, los que quieran investigar más, se meten al internet, ven, estas lesiones son rojizas, luego empiezan a crecer, se hacen pápulas que se llaman, o sea, unos granos grandes, estos granos se infectan, se produce una costra, a veces incluso una lesión, un hueco, ¿no? Entonces, se hace costra, luego esta costra cae, la piel queda casi normal y es recién ahí cuando el paciente deja de infectar. Entonces, si alguien tiene fiebre alta, si alguien tiene los ganglios, que son otro síntoma, crecimiento de los ganglios, y empieza un sarpullido, pues inmediatamente tiene que acudir al subcentro para que se descarte a través de las pruebas que se hacen en el Instituto de Salud Pública. Ya tienen los reactivos, que se vaya esa muestra se toma de las lesiones, como un hisopado, antes del hisopado era en la nariz, ahora se hace de las lesiones, se manda a investigar y se hace el cerco epidemiológico, la vigilancia, y se debería hacer una vacunación en anillo, que eso no lo he visto que han... ¿Cómo sería eso, doctor? La vacunación en anillo es vacunar a todo el círculo que podría haber estado en contacto con esta persona. Entonces, muchos países se han guardado la vacuna de la viruela, han comprado y ahora están en mejores condiciones de nosotros. Por ejemplo, a estos 7 casos, se debería vacunar más o menos a unas 20 o 25 personas por cada uno de ellos que entró en contacto, a toda persona. Entonces, se hace un anillo de vacunación y se ha visto que esta es la mejor manera, así erradicamos la viruela, estimado Félix. Entonces hay cuestiones del pasado que nos ayudan ahora también a entender las nuevas infecciones y a reaccionar y a prepararnos y a actuar, que es lo principal que debemos hacer. Agradecerle a nombre de nuestro público, qué brillante, doctor. Estas son las cosas que oportunamente también deberían decirse, pero bueno, veamos qué ocurre en los próximos días, porque esta es sin duda una nueva preocupación que se nos está sumando a la larga lista de cosas que tenemos preocupantes en este país. Doctor Simancas, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, a usted, un placer. Gracias al doctor Daniel Simancas. Miren ustedes. Tras cuernos palos, alguien diría. No solamente son los problemas internos de este país, son las cosas que nos ocurren, las cosas que están allí planteadas. Por una parte, por último, la parte política, que también es incansable, pero por otra tenemos esto que ya tenemos el antecedente del famoso COVID y todo lo que nos ocurrió como país y que tenemos ahora, hasta hoy, y que tendremos por un rato más las consecuencias, pero de pronto surge esto, la mal llamada viruela del mono, y esa otra de nombre difícil, pero que de alguna forma no es tan grave como la anterior. ¿Qué hacer frente a esto? Higiene. Higiene y más higiene. Y ser responsables con nuestras propias vidas, porque como nos explicó el doctor Daniel Simancas, el contagio, por último, está en nuestras manos. Si es que infelizmente y desgraciadamente tenemos uno de esos síntomas, inmediato al Ministerio de Salud, inmediato al médico, no solamente por nuestra propia vida, sino la vida del resto de los demás. Amigos, muchísimas gracias por su siempre deferente atención. Hemos hecho, como me reitero todas las semanas, nuestro mejor esfuerzo para llegar a ustedes con las mejores opiniones, para que ustedes saquen, como siempre, las mejores conclusiones. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.